Han dicho por aquí un comentario muy interesante con el tema de los evangelios apócrifos. Dicen, los apócrifos son posteriores a los canónicos y por lo tanto más alejados de la fuente, ha dicho X, sí, pero más tarde dice exacto, fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? Y claro, dice, ha dicho Manu, la fuente Q, eso es un temazo. Digo, bueno, a ver, que nos diga Jesús que es la fuente Q. Sí. La fuente Q es, hay que tener en cuenta que, como les bien ha dicho, los evangelios canónicos, los evangelios principales, los evangelios formales del Nuevo Testamento, beben del momento de la pasión de Cristo. Sí. Pero hay que tomar otro punto de partida clave, que es que, como bien dice él, los evangelios apócrifos, por regla general, son evangelios que han ido surgiendo posteriormente en el tiempo y que se desarrollaron más tarde, en su mayoría, por no decir todos, ¿no? Tenemos evangelios, tenemos el protoevangelio de Santiago, tenemos el pseudoevangelio de Tomás, tenemos el de María Magdalena, también de cierta relevancia, tenemos el de Poncio Pilato. Son evangelios que van surgiendo con el tiempo y que vienen a intentar dar esa explicación de esos vacíos, ¿no?, que os he dicho que había y que se utilizaban básicamente como herramienta. Hay una parte que también habla de la infancia de Cristo, que es muy interesante y es muy curiosa, porque nos habla que Cristo, nos hablan de un Jesús de una edad de en torno a los 10 o 9 años, de un Jesús muy distinto al que tenemos en mente. Un Jesús que hacía muñecos, pájaros de barro y los ponía a volar. En sábado, lo ponía en sábado, que era ten en cuenta que el sábado el judío no debe trabajar, pues Cristo trabajaba y el propio José viene a reñirle, a decirle, oye, ¿qué haces trabajando el día de hoy? Hoy no debes hacer esto, ¿no? Entonces hace un gesto como eso, o un chico que se golpea con él y directamente le dice, cáete y muere, por haberle golpeado, y el niño muere de forma insofacta. Tras esto tendrá que ir San José a remediar la situación y tendrá que hablar con él y que él vaya a la casa del niño a devolverle la vida. Ocurre también. Otro que está jugando con una zarza, con un sauce, perdón, y está maltratándolo. Entonces Jesús le dice que qué está haciendo con eso. Y dice que en ese momento lo que va a hacer es que se va a secar, como si fuese un árbol, y se seca. Entonces el niño muere. Y de nuevo San José tendrá que intervenir y poner orden ante esa situación. Vemos unas historias que realmente chocan, ¿no? Que se alejan mucho de la visión que tenemos de Jesús. Y después le decía, levántate, algo que hizo con Lázaro, y el niño volvía a andar y volvían a la vida. Pero es que en aquel momento era muy importante mostrar esa naturaleza de Jesús en su infancia. Sí. ¿Por qué? Porque viene a demostrar la divinidad, la parte más, le pongo a recalcar, la parte más divina. En un periodo del cristianismo primitivo y también frente al concepto pagano que hay que mostrar una visión de un Cristo, porque no sabéis si sabéis que la palabra Cristo no viene de cruz, viene de Christos, es decir, que el que está, vamos a decir, embadurnado y que traerá la esperanza, traerá la salvación. Eso significa Cristo, no cruz, en ningún momento. Pues había que mostrar eso, que estaba por encima y que en su propia infancia estaba por encima del resto de los niños. Por lo tanto, vemos un Jesús muy distinto al que tenemos hoy. Hacía bullying mesiánico, o sea, en plan era un bullying particular. Qué cabrón. Y es un tema que muchas veces la Iglesia, evidentemente, no quiere que esto salga a la luz. Pero sin embargo, vemos con otros pasajes, sí. Vemos el nacimiento de la Virgen en Santa Ana, San Joaquín, los pasajes de San José. Otra cosa interesante, la propia muerte de la Virgen. No sé si conocéis el tránsito de la Virgen. Yo sé que hace como Pucci, hacía eso me contaba a mí en religión. La Virgen muere de anciana, en el momento que se produce el fenómeno de Pentecostés. Los apóstoles de la Virgen quedarán fortalecidos para poder llevarle esas palabras de Cristo al resto del mundo. Y la Virgen pues muere, quiero recordar, en la zona de Estambul, quiero recordar, zona de Constantinopla. Muere por allí y en ese momento todos los apóstoles están dispersos. ¿Qué ocurre? Que dice que Dios, eso lo pone en los evangelios apócrifos, Dios mandará una nube, aquí la vemos en el tránsito, vemos que están todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque dice que a cada uno de los apóstoles se le presentará una nube, al más estilo de Goku, pues básicamente eso. Ellos mismos se suben a esa nube y esa nube lo transporta a eso concretamente, que es donde está la casa de la Virgen, y es donde dice que la Virgen pues está al borde de la muerte y cuando muere, porque cuando están todos los apóstoles. Todos los apóstoles la Virgen muere y, a diferencia de lo que ocurre, su cuerpo, la llevan a enterrar en una tumba de piedra.
dice que en ese momento es curioso, la Virgen, los apóstoles la llevan sobre sus hombros y dice que de repente aparece un pagano y empieza a reírse de esa escena y en ese momento intenta empujar al féretro de la Virgen en piedra y dice que en ese momento el brazo se le convierte en piedra y se le cae. Entonces, pues como un castigo, ¿no? Será posteriormente que uno de los apóstoles cogerá el brazo, se lo volverá a colocar, algo que ya también aparece en el Nuevo Testamento, y el Señor arrepentido pues volverá a tener su brazo y ese castigo pues quedará olvidado por el arrepentimiento. Pero bueno, la llevan en esa tumba de piedra y dice que una vez que se realiza el enterramiento, no recuerdo el tiempo, al día, la tumba se rompe y la Virgen ascenderá en cuerpo y alma a los cielos. Todo eso que a día de hoy tenemos tan propio y ese fenómeno que tenemos, esas representaciones de la Virgen de la Asunción, la Virgen de la Inmaculada Concepción apoyándose sobre la luna, subiendo hacia los cielos, no es nada más que ese pasaje que se basa en un pasaje apócrifo, en un evangelio apócrifo, y que es importantísimo también para la religión cristiana. Entonces, pues vemos cómo el papel que tienen, ¿no?, los evangelios apócrifos en la cristiandad. Y vemos tantos pasajes, bueno, en Sevilla, aquellos que sean de Sevilla conocerán, bueno, tenemos la Inmaculada Concepción de Murillo, tan famosa, tan característica, y también tenemos la Inmaculada Concepción, la figuecita de Martínez Montañés, que preside la catedral, que estaba en la Catedral de Sevilla, y que se convertirá en un cano. También tenemos la de Pedro de Mena, tenemos la de Alonso Cano, todas ellas, ¿no? Aquí vemos esa dormición, como viene a conocerse, ese tránsito de la Virgen, y como en el cielo ya aparece representada, por supuesto, flanqueada por ángeles, mientras que Dios y Cristo están esperando para coronarla como reina, porque la Virgen es la intermediaria de los cristianos con su Hijo, por supuesto, mediante su Hijo con Dios, porque Dios, Hijo, Padre y el Espíritu Santo no son las tres en uno, pero la Virgen es el camino, es la vía para el cristiano. Por tanto, la Virgen juega un papel clave. También, de nuevo, la divinidad mariana o el concepto de madre es algo que ha formado parte de todas las religiones. La diosa Isis, por supuesto, cuántas representaciones tenemos de la diosa madre en culturas que van hasta el propio calcolítico, paleolítico. La madre como dadora de vida y que siempre tiende a enfrentarse ante el peligro y ante el mal. La madre es fundamental porque es la que nos custodia y nos protege desde el momento de nuestro nacimiento. Por tanto, por eso la Virgen María juega un papel tan importante en la cristiandad y se convierte en reina y en mediadora. Y por tanto, en Sevilla tenemos eso, ¿no? Tenemos esas representaciones de la Inmaculada Concepción, porque en ese enfrentamiento que hay teologal entre aquellos que favorecen algo que se conoce como ex útero, es decir, que la Virgen nace sin contacto en el útero, o aquellos que defienden el concepto inútero, es decir, que nace a partir de una procreación. En Sevilla siempre se defenderá el carácter inmaculado de la Virgen. Por tanto, no sé si conocéis que tenemos frente a la catedral una plaza que es la Plaza del Triunfo. Hombre, sí. Que viene a conmemorar esa plaza, porque en esta coronada, ¿qué monumento tiene en la plaza? Ahí me pillas eso. Ah, qué bueno. Pues tiene una Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque viene a celebrar el triunfo de que el dogma de la Inmaculada a partir del Papa IX se considera como oficial. Entonces vemos la importancia que tiene. E incluso sabéis que con el famoso, bueno, aquí vemos la de Murillo, ¿no?, tan característica, los colores, hay muchas representaciones de la Virgen Niña que tienen que representar los colores blancos y celestes. ¿Por qué? Porque son los colores de la pureza. Entonces la Virgen nunca deja de ser niña. En la escultura de la Piedad de Miguel Ángel, Cristo mantiene los matices propios de una persona de 30 años, sin embargo la Virgen tiene los matices de una niña de 15. ¿Por qué la Virgen sigue teniendo 15 años? Porque viene a materializar la pureza de la Virgen. La Virgen siempre es niña, la Virgen siempre es inocencia. Nunca vemos una Virgen representada como anciana, ¿verdad? Incluso cuando está en el momento de la muerte. Jamás. La verdad es que no. Anciana. Es lo que antes lo iba a decir yo, porque estaba la imagen con todos los apóstoles que tienen poco pelo ahí, todo reventado, y la Virgen está muriendo, pero está divina. Por eso, porque la Virgen, vayamos a representar, ya con el tiempo, bueno, Santa Ana se representará como anciana, también como un elemento de sabiduría. Uno de los atributos principales de Santa Ana es un libro. Dice que Santa Ana es la que se preocupa de educar a la Virgen. Y también viene a representar lo verosímil, es decir, lo natural. La naturaleza humana es envejecer. Por tanto, Santa Ana también representa esa edad del hombre, o de la mujer en este caso, pero viene también a mostrar cómo con la sabiduría se tiene más conocimiento.
Sin embargo, la Virgen siempre presenta esa inocencia. Aquí la veis, ¿no? En esta obra de Miguel Ángel veis como Cristo pues tiene los matices, tiene la barba, el pelo, los matices de un hombre de su edad. Sin embargo, la cara de la Virgen es la de una niña, es una niña. ¿Y por qué niña? Porque la Virgen siempre es niña, porque la Virgen siempre es inocente. Es el momento en el que se dice que una persona pasa de niño a adulto, se dice que ha perdido la inocencia. El momento que muere la inocencia. Pero es que la Virgen nunca deja de perder esa inocencia. Siempre la mantiene. Por tanto, son rasgos que la definen, la pureza. Otro de los atributos de la Virgen es el jarrón de azucena. ¿Por qué la azucena? Cuando aparece la anunciación de San Gabriel, es más, el propio San Gabriel lleva una azucena como atributo, porque las azucenas son la flor de la pureza. Vienen a simbolizar la pureza constante de María. Por tanto, viene a mostrar esa inocencia constante que ella tendrá incluso después de muerta, para la eternidad. Incluso las vírgenes dolorosas, ¿no?, que tenemos en nuestra Semana Santa, ninguna virgen aparece sufriente, llorando, pero nunca aparece como una anciana. No. Si Cristo tiene 33 años, ella por lo menos tiene 45 o 50, una edad prominente para aquellos momentos, ¿no? Que no había cosméticos ni había nada, envejecer sí o sí, pues la Virgen nunca aparece como anciana. ¿Por qué? Por ese mismo concepto. Puede aparecer sufriente, dolorosa, sonriente. La Virgen se ha representado en el gótico, en el románico, en todos los pasajes. Sin embargo, nunca se ha representado con una edad mayor a la que nosotros la tenemos conciencia, la tenemos en nuestra cabeza, porque es propio de ella. Entonces, es algo muy significativo.